El éter de Los Ángeles todavía vibraba con el eco de los fuegos artificiales, la adrenalina residual de una remontada quijotesca que había coronado a los Dodgers campeones de la Serie Mundial de 2025 por segundo año consecutivo, una gesta sellada en un dramático séptimo juego contra los Azulejos de Toronto, cuando una ola sísmica, completamente ajena al júbilo deportivo, sacudió los cimientos de la Major League Baseball. Apenas unas horas después de que la euforia se asentara, David Ortiz, el legendario Big Papi, conocido afectuosamente por sus fans como Wick Papi, lanzó una diatriba feroz y sin precedentes contra la estrella de los Mets de Nueva York, Guy Nozomi Hua. Ortiz, en respuesta a lo que percibió como una soberbia post-serie mundial, tildó a Hua de arrogante, engreído y, más condenatoriamente, de alguien que malinterpretaba por completo el alma del béisbol. Esta controversia no tardó en devorar los titulares, trascendiendo una mera disputa personal para exponer la fisura más profunda y fundamental que divide al béisbol moderno: el choque entre los valores tradicionales de espíritu, dedicación y sacrificio y la frialdad implacable de la estadística pura y el pragmatismo. La génesis de este conflicto se encuentra en una admiración sincera y apasionada, un tributo al héroe japonés de la Serie Mundial. Todo comenzó en el estudio de Fox Sports, transmitido en vivo a toda la nación, inmediatamente después de la victoria final. David Ortiz, el comentarista de béisbol, no podía contener su fervor al alabar la actuación de Yoshinobu Yamamoto, el pitcher que había sido el catalizador silencioso de la épica remontada de los Dodgers. Esta noche fuimos testigos de algo que va más allá de la mecánica y el radar, rugió Ortiz, su voz gruesa retumbando con emoción. Lo que Yamamoto hizo es alquimia. Es la esencia de lo que hemos olvidado. Lo que conmovió particularmente a Ortiz y a todos los que aún creen en lo intangible fue la inmaculada actuación de Yamamoto en el Juego 6, conteniendo a los Azulejos a solo una carrera en 6 entradas cruciales. Y más impactante aún, su compromiso extraordinario en el Juego 7 decisivo. Saliendo del bullpen con solo un día de descanso, Yamamoto silenció a la alineación de Toronto, un acto de dedicación que sirvió de cimiento para la posterior remontada de su equipo. Deberían erigir una estatua frente al Dodger Stadium mañana mismo, insistió Ortiz, su gran cuerpo temblando por la intensidad. No fue solo un brazo dotado. Fue un verdadero guerrero japonés que nos recordó el espíritu del juego que se estaba desvaneciendo. Junto a Ohtani, ha redefinido el futuro de nuestro deporte. Las palabras viscerales de Ortiz resonaron a través de las fronteras, y los hashtags como #LegendYamamoto y #BigPapiSpeaks volvieron a dominar las redes sociales. La decisión de Yamamoto de ofrecerse a lanzar en días de descanso minimalista se grabó en la conciencia estadounidense como un símbolo de coraje inquebrantable. Una épica que ESPN catalogó como la historia más inspiradora de la temporada 2025. Pero la grandeza de esta narrativa inspiradora, mientras continuaba su eco global, encontró un contrapunto helado y mesurado. Apenas 2 días después del cierre de la Serie Mundial, Guy Nozomi Hua, en una entrevista exclusiva con The New York Times, dejó caer la bomba. Con un tono suave pero firme, casi académico, Hua declaró: «La narrativa de Ortiz es una historia hermosa, incluso significativa, pero el béisbol no se gana con emociones. Si yo hubiera estado en el roster de los Dodgers, Yamamoto seguramente habría ganado el MVP de la Serie Mundial». Hua continuó explicando que si los Dodgers hubieran contado con un bateador decisivo capaz de capitalizar las bases, el trabajo de Yamamoto habría sido exponencialmente más fácil. Yamamoto, a pesar de sus hazañas en el montículo, había necesitado ayuda, un reflejo de una alineación que no era lo suficientemente dominante. Hua, alardeando de su propia temporada estelar con un 330 de promedio y un 460 de porcentaje de envasamiento, subrayó que la clave para la victoria era la capacidad de producir carreras cruciales, no el sacrificio heroico. Argumentó, a la inversa, que él mismo podía decidir un juego en un solo turno al bate, aliviando la presión en situaciones de una sola carrera. La crítica se propagó como un incendio,
generando etiquetas como #YamamotoOutsider y #WeakPapiLucky. Big Papi, especialmente en su etapa perimetral, es una leyenda. Eso lo reconozco, afirmó Hua con desdén calculado. Pero aquellos de nosotros que seguimos activos no queremos ser evaluados solo por narrativas románticas. El béisbol es un mundo de números y competencia. Ninguna historia lo cambia. Aquí es donde la disputa dejó de ser personal y se convirtió en una guerra ideológica. La doctora Elena Vega, una respetada historiadora del béisbol y analista de la nueva escuela, en una columna de opinión que se convirtió en viral, tituló el conflicto como «El algoritmo contra el alma». La perspectiva de Hua, conocida en los círculos de analítica avanzada como la visión fría, sostiene que el sacrificio, si bien admirable, es simplemente una variable de alto riesgo que debe ser minimizada por la eficiencia estadística. Hua representa una generación de atletas que han crecido con la mantra de que todo es cuantificable. Él ve el béisbol de Ortiz, un juego impulsado por el corazón y el instinto, como una reliquia ineficiente. Pero Ortiz, en una aparición subsiguiente, rebatió esta lógica con una pasión abrumadora. Me enfada que un joven tan talentoso como Hua ignore la diferencia entre la temporada regular y la Serie Mundial, declaró Ortiz. Claro, los números gobiernan 162 juegos. Pero el juego 7 no es el juego 74. ¿Cómo mides la presión del estadio, el peso de una ciudad en tu hombro? ¿Qué métrica de Ward te dice cuánto dolor físico puede soportar un hombre en un solo día de descanso? Ninguna. Yamamoto tomó una decisión que iba en contra de todas las estadísticas de gestión de carga de trabajo. Lo hizo porque quería la bola, porque entendió la magnitud del momento. Eso, amigo mío, es lo que llamamos clutch, y es una variable indomable. El contraargumento de Ortiz fue devastador. Si el béisbol fuera pura hoja de cálculo, no necesitaríamos jugar los partidos. Y aquí llegamos al punto crucial que Hua intentaba ocultar con su arrogancia estadística, la debilidad inherente de su visión. Muchos analistas señalaron que, irónicamente, la propia obsesión de Hua por la estadística venía de una herida profunda. Se reveló que en los playoffs de 2023, Guy Nozomi Hua había sido enviado a la banca en la serie de campeonato contra los Phillies, no por bajo rendimiento, sino porque el análisis estadístico predictivo mostraba una desventaja mínima del 1.5% en su matchup contra los bullpen rivales. Hua se sintió traicionado por el mismo sistema que ahora defendía, viendo cómo su pasión era sacrificada por una probabilidad microscópica. Su respuesta fue la negación total de la validez del espíritu. Si no se puede medir, no existe. Es por eso que el sacrificio de Yamamoto, un acto puramente emocional y no estadístico, le resultó tan insoportable. Era un recordatorio de que la pasión podía superar a la probabilidad. El clímax de la controversia se produjo cuando un excompañero de equipo de Ortiz, Pedro Martínez, interrumpió la discusión con una anécdota poco conocida sobre el propio David Ortiz. Guy Nozomi Hua llama a Papi afortunado, dijo Martínez con una sonrisa en una entrevista para MLB Network. Pero Hua no sabe que en 2004, antes de que Papi se convirtiera en Papi, yo lo vi entrenar sin parar. Él tenía un promedio de bateo en situaciones de alta presión que estadísticamente era una aberración. La gente dice que tuvo suerte en la postemporada, pero no fue suerte. Fue la convicción de que él tenía que ser el héroe. Esa es la diferencia. Yamamoto no tuvo suerte. Él eligió la carga del héroe. La doctora Vega resumió la polarización. La estadística te dice quién es más probable que gane. El espíritu te dice quién está dispuesto a morir en el intento. La grandeza de Yamamoto reside en que hizo ambas cosas. Al final, la verdad se reveló, no en un cuadrangular, sino en una confesión tranquila. Semanas después, Hua, bajo la presión implacable de los medios, admitió en un breve comunicado que su crítica a Ortiz venía de una frustración personal, no solo por su suplencia en 2023, sino por una estadística específica que le atormentaba. En 2025, a pesar de su increíble promedio, su porcentaje de clutch era sorprendentemente bajo, apenas 1.220.
Su brillantez estadística se desvanecía cuando el juego estaba realmente en juego. La dedicación de Yamamoto, ese acto de coraje que no tenía un número claro en la hoja de cálculo, era lo que él, con toda su estadística fría, no podía replicar. La leyenda de Yamamoto, defendida por la pasión de David Ortiz, no solo había ganado la Serie Mundial, sino que también había expuesto la grieta en el corazón del béisbol moderno. El algoritmo puede predecir, pero solo el alma puede conquistar. Y esa es la historia que perdurará.